El pan, este producto sabrosísimo que se consume en todas las casas del mundo prácticamente y casi todos los días del año, tiene mucha historia detrás y también mucho trabajo para que pueda salir en las mañanas a las panaderías. Y a pesar de que las dietas han tratado de eliminarlo, poco a poco se está tratando de recobrar su valor nutricional. Soy Lucía de Altaos, bienvenidos a Tiempo Después. Mi nombre es Juan Luis Orrego y esta noche hablaremos sobre el boom del pan peruano. Buenas noches, Juan Luis. ¿Qué tal? Estamos hoy día con un tema rico, ¿no? Vamos a hablar del pan, bueno, hablaremos también del origen del pan, pero realmente como, estudiando un poquito el tema, ¿no? Como no ha existido siempre y para mí ha sido parte de toda mi vida, digamos, ¿no? No puedo concebir una vida sin pan, en verdad, ¿no? Y los peruanos somos contradictoriamente paneros, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nos encanta el pan, pero no tenemos trigo, o casi no tenemos trigo, o sea, dependemos muchísimo de la importación, ya sea de Argentina, de Canadá, ¿no? De los países graneros, ¿no? Porque no tenemos, somos deficitarios en trigo. Bueno, pues y esta noche nos acompañan dos ilustres personajes. Me toca presentar a Renato Gago, él es presidente de Apropan. Buenas noches. Y está con nosotros también Raúl Monsiváis, que es maestro panadero. Bienvenido, Raúl. Buenas noches, gracias. Bueno, podemos hacer los dos son un poquito, me nos puedes quizás contar un poquito la función de cada uno, qué es lo que haces tú, digamos, con respecto al pan, cuál es tu motivación con el pan en la actualidad. Bueno, yo soy ingeniero en industrias alimentarias, hice una maestría en tecnología de alimentos y en el camino tenía que hacer una tesis en panificación, pero no sabía hacer pan. Así que decidí hacer una especialización en panadería en la Escuela Nova. Y ahí encontré mi verdadera vocación, encontré que mi mundo era el pan, ¿no? Entonces en este momento, bueno, trabajo en la revista Panera, escribo en un segmento que se llama La Ruta del Pan Peruano, recorro el Perú recogiendo historias, ¿no? Detrás de los panes, y estoy por publicar un libro, El Perú y sus panes, y en eso estoy, ¿no? ¿Por qué puedes decir algo así como que el pan se convirtió en tu vida? O sea, ¿qué es lo que te transmite a ti el pan? ¿Qué es lo que te da el pan? ¿Qué es más allá de lo rico que es, digamos? Bueno, es que diferentes, si tú le preguntas a todos los que estamos inmersos en el mundo del pan, cada quien te va a decir qué significa el pan de una manera muy especial, ¿no? Para mí el pan es algo que me relaciona a Dios directamente, porque casi en todas las culturas el pan siempre se ha relacionado con la divinidad, ¿no? Siempre ha sido parte de ofrenda, de culto, ¿no? Entonces siempre me acerca a eso, ¿no? Incluso puede tomarse como exagerado, pero cuando yo entro a un taller para hacer pan, tiene que ser un ambiente sagrado, es un respeto muy especial que se le da a cada una de las etapas del proceso, ¿no? Claro. Y Raúl, ¿cuál es tu experiencia con el pan y qué significa para ti el pan en tu vida? Bueno, para mí el pan es pasión, el pan es compartir, el pan es divino, ¿no? Bueno, yo tengo una experiencia de bastante tiempo en la panificación. Yo hago panificación desde los 13 años. Bueno, esto ya viene de familia, ¿no? Desde mi mamá, mis abuelas ya hacían pan en la sierra. Yo soy natural de Villarrica, que pertenece a Oxapampa. Entonces yo aprendí la panificación en provincia. Entonces llego aquí a Lima con la intención de querer aprender más lo que es el mundo de la panificación, porque es muy distinto la panificación en provincia que aquí en Lima. Entonces llego aquí a Lima, me pongo a trabajar en una panadería y voy adquiriendo experiencia, ganando más conocimiento y a estudiar, ¿no? Porque ya no era suficiente un taller de producción, sino que había que avanzar más. Entonces eso me llevó a seguir capacitándome, aprendiendo a hacer variedad de pan, aprendiendo a lo que es el control del proceso, conociendo más la tecnología, las maquinarias. Todo lo que hay detrás de algo tan sencillo para nosotros los comensales, digamos, ¿no? Sí, muchas veces, ¿no? A veces el consumidor dice, hacer pan es fácil o piensan que es fácil, pero detrás de todo esto hay un arduo trabajo,
hay bastante pasión, lo que el panero le pone día a día para poder sacar un pan de buena calidad, el mejor pan que va a llegar a los hogares de todos los peruanos, ¿no? Y llega a la mesa del más humilde, ¿no? Llega donde se va a compartir. A veces uno ve un pan, una cosita pequeña con una corteza, que esa corteza encierra muchas cosas. Así es. Pasión, Historias, talento, ¿no? historias, en fin, son muchas cosas que encierra una cortacita así de pan, ¿no? Y ahora, reconstruyendo un poco el pasado, Renato, antes de la llegada de los españoles, ¿hay alguna forma de pan, entre comillas, que se consumía aquí en los Andes? Sí, justo quería mencionar el Ayahuasi, ¿no? Esta institución que es en realidad un centro de formación educacional para mujeres. En quechua significa Casa de las Vírgenes o Casa de las Acogidas, sí. Y es una suerte de monasterio en el cual las mamaconas, que son las madres superioras, capacitan a las akyas en todo tipo de actividad manual, es decir, arte textil, cerámica, preparación de alimentos. Ellas eran, por ejemplo, las encargadas de elaborar la chicha y de elaborar un pan de culto que era el sancu. Del sancu, bueno, tú sabes, Juan Luis, han escrito la gran mayoría de cronistas, ¿no? Cristóbal de Molina, José de Arriaga, Bernabé Cobo, Diego González Holguín, el mismo Garcilaso de la Vega. ¿Cómo se fabricaba este prepan, vamos a llamarlo? Lo describen como un bollo de maíz, ¿no? Aquí yo hablaría básicamente de 3 elementos que no pueden faltar dentro del proceso. El maíz, que como ustedes bien saben, en el tiempo de los incas era sagrado, los mochicas lo consideraron sagrado. Era el reflejo del sol. De divino. Sí, era el reflejo del sol. El segundo elemento que aparece en el proceso es el batán. En México, por ejemplo, era el metate, pero acá era el batán, que es patrimonio de la gastronomía peruana. Y el tercer elemento dentro del proceso era la forma de cocción, ¿no? Es decir, o piedras calientes o arena caliente. Ahora, también hay que tener en cuenta de que hay una presencia de diferentes formas de ollas, porque en el caso de la huminta era una pasta, como comentábamos hace un momento. Entonces vienen las ollas de piedra, Augusto Cardich, que las descubre en la Uricocha, luego las ollas de barro, con las culturas como el caso de los mochicas, y después un concepto que rompe el esquema de lo que es la olla tradicional, ¿no? Que es la pachamanca. Pacha, lo más parecido a un horno, digamos. Manca, olla, claro, una gran olla de tierra, que dicho sea de paso, dentro del mundo andino tiene un tremendo significado espiritual porque es comer de las mismas entrañas de la madre tierra. Entonces puede que haya, en algunos casos he visto algunas teorías donde la huminta formaba parte de ese sistema de cocción, ¿no? Pero a diferencia, por ejemplo, de los mexicanos, porque en México pues también hubo una civilización muy sofisticada como fueron los aztecas, los mayas. En México, por ejemplo, siguen comiendo las tortillas de maíz, ¿no? Nosotros aquí en los Andes, en el Perú, como que abandonamos un poco el maíz y nos inclinamos por el pan de trigo. Sí, eso tiene, bueno, en realidad son muchos factores. Yo justo analizaba que, bueno, tú sabes que en realidad los alimentos en el Perú han estado muy ligados al tema de la religión, ¿no? Y eso explica de alguna manera la pasión que tenemos los peruanos por la cocina. Entonces el proceso de extirpación de idolatrías fue bastante fuerte. O sea, el mismo Joseph de Acosta dice de que se prohibió el sancu porque el sancu se ofrecía, por ejemplo, en el Inti Raymi, se ofrecía, que es la fiesta del sol o la Pascua Solar, se ofrecía en la ceremonia de la situa, que era de expulsión de enfermedades, y también en una ceremonia en la cual el Inca hacía un pacto con el pueblo y con la divinidad. Entonces, ¿por qué lo prohibieron? Porque dice que es la comunión con el demonio, ¿no? ¿Y cuál era el pan que más se consumía durante el virreinato? Hay varios, en realidad. Habría que mencionar que la panadería española, la panadería que nos traen con la conquista, es una panadería bastante atrasada para la época, ¿no? Y donde mucho tuvo que ver el condicionamiento de la religión, porque en la España del siglo XVI coexisten, confluyen 3 comunidades que son, o 3 grupos humanos, o 3 religiones. Judíos, que son, moros y cristianos, ¿no? Sí, sí. Entonces, incluso Julio Camba dice, en ese aspecto sobre la cocina española, dice, está hecha de ajo y prejuicios religiosos. O sea, cuando estos 3 grupos se juntaban en la cocina, hacían diabluras, ¿no? Era un conflicto total. ¿Y por qué digo atrasada? Porque si los cristianos ya usaban la levadura en aquella época, la levadura natural, los judíos y los árabes
por, digamos, una connotación dentro de su religión, había una connotación negativa. Claro. La levadura era sinónimo de pecado. El pan sin levadura, la matzá, ¿no? Claro. Lo que comen los judíos, los árabes, ¿no? Claro, la fiesta de la Pascua, donde en la cena ritual se comen panes sin levaduras con hierbas amargas, ¿no? Entonces, la gran mayoría de panes, que son 4, que vienen con los españoles, el bizcocho, el semita, el mollete y la torta, que incluso está descrita en la Biblia, son panes dentro de la categoría de la línea de los panes ácimos, es decir, panes sin levadura, ¿no? Entonces, la panadería española fue bastante atrasada, pero definitivamente los panes, digamos, que más se consumían eran esos 4, ¿no? Básicamente. Luego, uno de los panes que probablemente más se ha difundido ya con las reformas borbónicas son los bizcochos, ¿no? O sea, los franceses nos enseñan a nosotros el verdadero estilo de la panadería, con una fermentación correcta, ¿no? Respetando cada uno de los procesos. Ahí de alguna manera ya resolvemos todos nuestros conflictos. ¿Y ese es el origen de los orígenes del pan francés? Del pan francés, exactamente. Pero mira, volviendo al tema de la falta o de no ser un país productor de trigo, digamos, y que sin embargo todo casi ¿qué porcentaje son los panes hechos de trigo acá, en el Perú? Altísimo. Casi, sí. Casi, pero digamos, tenemos realmente productos desde los cuales se puede generar harina, ¿no? La quinoa, digamos. ¿Por qué no surge, digamos, esto en la cultura del panadero peruano, en el pan peruano? Bueno, siempre todo pan que se consume tiene que ser a base de trigo. Por lo mismo que el trigo contiene proteínas que forman gluten, que van a formar la estructura interna del pan. Lo cual, estas proteínas que menciono, no tiene las otras harinas, la quinoa. No tienen ese tipo de proteínas, porque tienen otras proteínas. Tiene otras proteínas que son muy beneficiosas a nosotros como personas, como parte de nuestro alimento. Pero no ayudan nada en la estructura de formación de masa. Ah, digamos, si existe algún pan de quinoa, por ejemplo, de todas maneras tiene un poco de trigo. Tiene que tener harina de trigo. El porcentaje mayor es harina de trigo. El otro porcentaje será harina de quinoa o harina del pan o el producto que uno quiere elaborar, ¿no? Claro. Y los panes sin gluten son panes que, digamos, para la gente que se ha prohibido el gluten. Exactamente. Son panes que, digamos, simplemente que han hecho con el pan sin gluten. Lo que se hace estos productos son para los panes para celíacos. En este caso son a base de otro tipo de harina que no tienen prolaminas. ¿No? Porque ellos son intolerantes a estas proteínas. Entonces se utiliza otro tipo de almidón. Están utilizando la harina de arroz con otro tipo de proteínas, como la proteína del huevo, ¿no? La proteína de la leche. Se utiliza estas proteínas para poder formar de cierta manera la estructura interna del pan para que gane volumen. Claro que no tiene las mismas características de un pan con harina de trigo, ¿no? Pero por los procesos que lleva, amasado, fermentación y horneado, se denomina pan. Ya, claro. Muy bien. Ahora sí, maestro, nos vamos a una pausa.